Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a seguir trabajando las funciones. La clase anterior vimos cómo se grafican, entonces el día de hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con el dominio y el rango, y también vamos a ver cuándo una relación entre conjuntos es una función. Bueno, entonces en ese momento aquí tengo dos gráficas que anteriormente ya he hecho unas líneas verticales. Entonces, cuando se dice que algo es función, entonces cuando yo tengo la gráfica, que ustedes ya saben cómo hacerlas, entonces miren que cuando yo hago líneas verticales, cualquier línea vertical que yo haga siempre me tiene que tocar un solo punto de la función. Entonces en este caso aquí, aquí, acá, acá, aquí también toca el punto en el eje Y. Entonces por eso se dice que esta es función. La de acá se dice que no es función porque miren que cuando yo toco, hago una línea cualquiera, puedo hacer otra, siempre me va a tocar dos puntos. Entonces por eso se dice que eso no es una función. Bueno, esa es como la primera parte. Bueno, en la videollamada pues vamos a mirar también que cuando tenemos la tabla de valores también podemos identificarlo. El hecho es que cualquier número, cualquier valor de x, solamente puede tener un valor de y. O sea, no puede haber que, por ejemplo en este caso, el valor de x, un valor de x cualquiera de estos, donde dice las líneas, tiene dos valores de y, entonces eso no se puede. Esa relación ahí tiene que ser única, entonces siempre un valor de x tiene que tener un solo valor de y. Bueno, entonces otra parte es hallar el dominio del rango. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo sería. Bueno, entonces en la gráfica podemos determinar el dominio. Bueno, aquí me faltó de pronto, esto es 5 y esto es 6, digámoslo así. Bueno, entonces el dominio son todos los valores que puede tomar x. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces nos vamos a guiar de acuerdo a la gráfica porque pues no podemos, si no tenemos toda la gráfica, pues no podemos determinar a ciencia cierta cuáles serían los valores, a menos de que sepamos el comportamiento a futuro de la gráfica. Bueno, entonces, si vemos la gráfica que está aquí, podemos determinar que esta gráfica, por ejemplo, va para el eje X, va para el eje negativo de las X, entonces vemos que esto va a seguir bajando. Entonces aquí de pronto no sabemos porque no sabemos si en qué momento continúa o si da de pronto algún giro. Entonces esto va a continuar hacia abajo y va a ir tocando los valores negativos de X. A este lado tenemos que la gráfica viene aquí, llegó aquí desde 6, cuando X, y vale 6, y fue bajando hasta llegar a X, hasta el eje X. Bueno, entonces guiándonos en la gráfica, vemos que el dominio son, bueno, en el eje negativo, bueno, podríamos decir que son todos porque esta línea se ve claramente que va a bajar y que va a tocar todos los números de X. Al igual que acá, entonces al igual que acá vemos que esta gráfica va a continuar y va a pues seguir hacia pues, los números positivos y va a llegar de pronto al infinito. Entonces el dominio son los reales. Si la gráfica llegara a tener un punto, por ejemplo, y no una flecha, sino que por ejemplo estuviera así, con un punto cerrado, eso significa que la gráfica llega hasta allí. Entonces
yo podría decir que ya el dominio no serían todos los reales, sino que vendrían desde el -3, por ejemplo, hasta el número que llegue acá. Entonces supongamos que ya es cerrado, que llegó a esos dos extremos. Entonces digamos que aquí es -3. Bueno, ahí nos dieron las medidas. Entonces el dominio nuevo. Bueno, entonces aquí vamos a usar lo que vimos anteriormente, que son los intervalos. Entonces vemos que hay un punto aquí en -3, entonces el dominio sería desde -3 hasta, como acá lo máximo que llega es 7,5, entonces 7,5. Entonces sería el dominio. Entonces el dominio depende de los valores que pueda tomar X. Si, como dije, aparece un punto, entonces eso quiere decir que la gráfica llega hasta ahí. Si no hay un punto, sino que está una flecha o la línea está abierta, entonces uno tiene que suponer a dónde llegará. Bueno, el rango son todos los valores que toma Y. Entonces, miren, vemos claramente que de acuerdo a la gráfica vemos que por lo que podemos ver, nos tenemos que guiar con lo que vemos. Vamos a suponer que es cerrada, que la gráfica no sigue, no continúa ni a los números mayores que 8, ni a los menores que -3. Entonces el rango, el rango va a ser todos los números que alcanza a tocar en Y. Entonces vemos que máximo en la parte positiva, en la parte de arriba, máximo llega hasta 6 y mínimo llega hasta 0. Vemos que en este pedazo, en este tramo, no hay ningún número por debajo del eje X, entonces eso quiere decir que Y no va a ser negativo. Entonces el rango va a ser desde 0 hasta el 6. Entonces para eso se usan los intervalos que vimos recientemente. Bueno, eso fue como en marzo. Entonces ahí tendríamos el dominio y el rango de esta función. Bueno, entonces hay otras funciones que se pueden analizar y son las funciones que tienen algún tipo de excepción, o sea, de algún número que no, o sea, no coincida o no se pueda usar. Entonces estas tienen alguna condición que me hace que algún número no se pueda usar en el dominio o en el rango. Entonces voy aquí a hacer un ejemplo. Entonces la función tengo por ejemplo 1 sobre x más 2. Entonces vamos a hallar el dominio. Entonces para hallar el dominio, primero tenemos que saber que en el denominador, o sea en la parte de acá abajo, nunca puede haber un 0. Entonces vamos a ver cuándo esto de acá abajo se me hace 0, para qué valores de x se me hace 0. Entonces x más 2 es igual a 0, lo igualamos a 0 para saber para qué valores. Entonces vemos que el único número que me puede servir aquí para que esto sea 0 es el -2, porque -2 más 2 me da 0. Haciéndolo algebraicamente, vemos que este 2 que está positivo pasa al otro lado a restar, entonces es -2. Entonces cuando x vale -2, esto se hace 0, entonces no puedo dividir por 0, entonces ese valor no está dentro del dominio. Entonces el dominio decimos que son los reales menos el -2. Viéndolo como intervalos, vemos que como el único número que nos sirve es el -2, entonces también podemos mirar el dominio como desde el menos infinito hasta el -2, abierto porque el -2 no sirve, unido desde el -2 hasta infinito, positivo. Entonces esa es una manera de escribir el dominio como intervalos, o mirando que a los reales, como es un solo número, yo puedo decir que a los reales le quito ese -2 y ahí ya tengo el dominio. Listo, para hallar el rango tenemos que hacer lo siguiente. Esta fx lo vamos a cambiar por una y igual a 1 sobre x más 2. Entonces lo que hacemos es despejar la x.
Ustedes saben ya, ustedes han hecho muchos ejercicios cuando despejan variables. Entonces lo primero que hacemos es invertir. La y la pasamos a dividir y el x más 2 pasa a multiplicar. Entonces tenemos que x más 2 es igual a 1 sobre y. Y por último el 2 que está aquí sumando pasa a restar, entonces x es igual a 1 sobre y menos 2. Bueno, aquí uno siempre hace cambio de variables porque uno siempre trabaja con la y aquí despejada. Entonces la y es igual a 1 sobre x menos 2. Entonces cambié las variables. Ahora tengo esta expresión. Entonces vemos que aquí me sale una fracción donde la x está en el denominador. Entonces sabemos que en el denominador nunca puede haber un 0. Eso quiere decir que x tiene que ser diferente de 0. O sea que el rango son los reales menos el 0. También lo podemos escribir de forma de intervalo. Entonces, bueno, aquí esta es una doble R. Entonces el rango es igual desde menos infinito hasta 0 unido 0, infinito. Esta es la manera de quitar el 0 del rango. Bueno, entonces en las otras cosas las explicaré en la videollamada. Bueno, o antes de eso también, bueno, puedo explicar otro ejercicio que tiene que ver con similar, que tiene que ver cuando aparecen las raíces o los radicales. Entonces, porque eso también tiene algo que no me permite usar todos los números. Entonces aquí, bueno, rápidamente voy a usar. Entonces cuando tengo f de x igual a x más 2. Utilicemos la misma similar. Bueno, entonces la única condición que tiene que tener las raíces es que yo no le puedo sacar una raíz a un número negativo. O sea que lo que está dentro de una raíz siempre tiene que ser mayor que 0. O sea que x más 2 tiene que ser mayor que 0. Entonces, similar a como hicimos cuando trabajamos intervalos, bueno, la x se despeja, entonces el más 2 pasa a restar. Entonces x tiene que ser mayor a menos 2. Entonces todos los números mayores que menos 2 me sirven. Los que son menores que menos 2 no me sirven. Entonces esto lo puedo ver como un intervalo. Acuérdense que cuando era menos sin el igual era paréntesis. Entonces son abierto menos 2, infinito. El infinito siempre es abierto. Entonces este es el dominio. Porque el denominador, la parte que va dentro de la raíz nunca puede ser menor que 0. Entonces si yo tengo por ejemplo el menos 3 más 2 me da menos 1 y yo no le puedo sacar la raíz a menos 1. Para hallar, este es el dominio. Para hallar el rango hago lo mismo, y igual a raíz de x más 2. Como necesito despejar la x, voy a elevar al cuadrado a ambos lados para quitar esa raíz. Entonces aquí me queda y a la 2 es igual. Esta raíz se va con esto, entonces queda x más 2. Después el 2 pasa a restar. Luego hacemos cambio de variable. La x se cambia por y la y por x. Entonces, bueno, lo voy a colocar de primero. Entonces y es igual a x a la 2 menos 2. Entonces vemos que la y puede ser cualquier número, porque y no hay no hay algo que me impida usar todos los valores de x. De hecho está elevado al cuadrado, entonces eso hace que cualquier número me sirva. Entonces el rango son todos los reales menos ningún número. Entonces ahí está ese otro ejemplo. Bueno, entonces las otras, cualquier duda, pues lo resolvemos en la videollamada. Gracias.